Comunidad macabra, sean nuevamente bienvenidos todos ustedes. Tenemos la segunda recopilación de suscriptores, los cuales en algunos casos pidieron compartir sus experiencias de manera anónima. Recuerden que si es la primera vez que llegan al canal, se suscriban, dejen su like al contenido y compartan sus experiencias paranormales, pues este espacio es para todos ustedes y solo ustedes lo hacen más grande. Sin mayor demora, comencemos con los relatos y recuerden que están en las noches de terror y sean todos ustedes bienvenidos. Esta historia no es mía, pero me la compartieron hace tiempo y te la escribo en primera persona para que sea más fácil de entender. Aquella noche de noviembre, mi hermano, mi cuñado y yo nos alistábamos para ir de cacería en los alrededores de unos terrenos que tenemos cerca del potrero, ya preparados con linternas, municiones y aditamientos como baterías extra y algunos señalizadores para buscarnos en caso de separarnos y hacer disparos en la oscuridad. Al fin partimos. Pasaba ya de la medianoche cuando llegamos hasta aquel potrero. Ahí comenzó nuestra habilidad de rastreadores, pues con ayuda de las linternas buscábamos rastros de los venados sobre el pasto, sobre el suelo semihúmedo e incluso sobre algunos troncos caídos. Finalmente revisamos los terrenos, pues estos también eran visitados generalmente por aquellos venados durante la noche. Finalmente encontramos rastro de aquellos ejemplares. Estos habían paseado por ahí apenas un par de noches antes. Había otro rastro algo raro, pues mi cuñado dijo que al parecer era de un novillo o un tiro muy joven, así que decidimos echar solo un vistazo, a ver qué podíamos encontrar. Separados apenas por unos 10 metros, unos de otros en formación de V, decidimos buscar y abarcar todo el terreno en una sola ida, regresar pronto a casa. Yo iba solo por la derecha, mi cuñado en medio y mi hermano por la izquierda. De pronto no vimos más a mi hermano. Esto fue alrededor de unos 20 minutos. Hacíamos señas con los localizadores y nada, hasta que por fin vimos que se aproximaba. Su luz de la linterna se movía en varias direcciones, como si viniera corriendo ladera arriba. Era muy raro, pero a la vez se veía como si viniera huyendo de algo. Al fin lo encontramos, él nos dio alcance y lo que nos dijo fue algo tétrico. Cuando nos separamos bajé un poco por la ladera. Pude ver algo entre los árboles. Les hice una señal para que me siguieran, pero no recibí respuesta alguna de ustedes. Seguía sin perder de vista aquello que veía entre los árboles. Le eché la luz con la linterna y solamente pude ver unos pequeños candiles. Parecía ser un venado, pero tenía que estar seguro, así que me acerqué para verlo más de cerca, y hasta que me di cuenta que no era ganado, no era un caballo, ni siquiera un burro. Intenté acercarme un poco más para hacer el tiro, y entonces aquel animal se movió un poco más para atrás. La oscuridad cada vez era más fuerte. Me acerqué de nuevo para hacer el tiro y pasó lo mismo. Aquel animal solo avanzaba unos metros. Así sucedió un par de veces más. De pronto me di cuenta que estaba parado cerca del arroyo. Fue ahí, cuando a media luz vi aquel animal parado delante de mí. Ya no me pareció que fuera un venado. No tuve el valor de echarle la luz, pues sus ojos de todas maneras brillaban. Quise gritar, pero no pude. Quise disparar al aire, pero también me fue imposible. Algo me dejó inmóvil por unos minutos. De pronto y como pude, recobré la voluntad de moverme. Corrí ladera arriba hasta que al fin pude ver sus linternas. Yo sentía que aquello me alcanzaba. Realmente les digo que no era un venado. No era algo normal. Estudio criminología, pero preferiría no poner el nombre de la universidad ni del amigo que me compartió la experiencia por respeto. Me cuenta que hace algunos años hubo una alumna muy destacada. Era una chica bastante aplicada y que disfrutaba bastante de su trabajo. Ella realizaba lo que en servicios periciales se conoce como fotografía forense. Un día recibieron la denuncia de que en un pueblo cercano encontraron más de 70 cuerpos en una fosa clandestina. Servicio Periciales mandó a su personal, entre ellos iba la compañera. Ella solo iba como siempre a tomar las fotografías, pero por alguna extraña razón, todos usaron su traje de protección, pero ella prefirió no hacerlo. Se dice que cuando estaban en el lugar del hallazgo, llegaron unos delincuentes disparando y como es lógico, todos corrieron a cubrirse con lo que pudieron.
pero para su mala suerte de ella, cayó en la fosa. Pasaron días, y se sabe que desde ese momento ella se sentía mal, que al haber caído en aquel lugar, sintió como haber tragado algo. Desde entonces comenzó a adelgazar, cada vez se notaba en peor estado. Para esto le hicieron varios estudios y nada. La llevaron con muchos doctores y aparentemente no tenía nada malo. Ella consecuentemente se ponía más delgada y más débil. Siempre decía sentir algo atorado en su garganta. Incluso notaban que ya no era la misma chica alegre de antes. Su mirada se notaba muy decaída, su semblante muy triste. Lamentablemente, ella ya no pudo resistir mucho tiempo y falleció algunos meses después de un infarto. Se rumoró que la abuela de la compañera estaba lejos, y después del deceso acudió a una bruja que ella conocía. Esta le dijo que su nieta se la había llevado a alguien que ya no estaba en este mundo, un ser con el que había tenido un encuentro en uno de sus tantos casos a los que ella acudía. Se siguió rumorando que la compañera falleció a causa de un espíritu, que su problema principal siempre fue la garganta. Esto no fue a causa de una enfermedad, pues por más estudios que le hicieron nunca encontraron nada maligno. Y claro, la historia sigue rondando por la universidad. Muchos dicen que es verdad, otros que no. Incluso los maestros de vez en cuando lo han llegado a comentar, pero con absoluta discreción, pues tienen totalmente prohibido hablar de ese tema. Una noche me encontraba sola en casa. Cuando ya eran alrededor de las 10, decidí ir a dormir, pues había tenido un día bastante pesado en la escuela. Algunas horas después, alguien me llamó por mi nombre. Recuerdo que era una voz de hombre, pero algo ronca. No contesté, pensé que era algo del sueño, o incluso estaba dormitando. Esa voz insistió en hablarme. Esta vez respondí pensando que era mi padre. ¿Sí, papá? Ven a la cocina. Después de esa pequeña conversación me quedé petrificada. Ven a la cocina. En ese momento titubeé, pero al final decidí ir. En la cocina encontré a un hombre de bata blanca con unas pequeñas manchas de sangre. Él solo dijo: Ve a la sala de espera. Recuerdo que solo lo miré desvanecerse y me desmayé. Mi madre dice que para entonces escuchó caer algo. Fue a ver a la cocina, encontrándome tirada en el piso. Un par de semanas después, investigando sobre mi ubicación, encontré que el edificio antes era una clínica donde se realizaban abortos, donde por cierto muchas mujeres fallecieron ahí. Esto me sucedió cuando tenía unos 5 años. Me encontraba dormida en mi cama junto a la de mis papás. Dormí hasta que me sentí algo inquieta. Abrí los ojos en la oscuridad y noté que junto a la cama de mis papás se encontraba lo que parecía ser un hombre de unos 45 o 46 años, con su cabello peinado hacia atrás. Era fornido, traía una sotana de color morado con adornos dorados, así como si fuera un sacerdote. Al lado de él se encontraba un perro, de esos Rottweiler. Lo tenía con una cadena agarrándolo. El perro me gruñía y el hombre solamente me veía fijamente. Ya no pude soportar y me cubrí con mi cobija. Pero era mucho el miedo. No sé absolutamente de dónde me di valor, pero sin voltear me pasé a la cama de mis padres. Ya en medio de ellos me sentí más segura. Dormí tranquila y no volví a mirar. No me sentía bien y no me atreví a fijarme si aún se encontraban observándonos. Cuando tenía 12 años, mi hermana siempre decía ver un hombrecillo en las noches. Este le jalaba las cobijas, le pegaba e incluso escondía sus muñecos. Quizás como sucede en muchas familias, nunca le creímos. Pensábamos que eran inventos suyos, cosas que escuchaba en la escuela o que veía en películas. Regularmente peleábamos por tonterías en aquel tiempo. En ese caso era por su cama, pues a mí me parecía mucho más cómoda. Cabe mencionar que en ese tiempo dormíamos juntas. Las historias que mi hermana me decían cada vez eran más frecuentes. Un día amaneció con moretones, rasguños y algunas marcas extrañas.
Cuando decidimos contarle a nuestra madre nos castigó a las dos, pues pensaba que nos habíamos peleado muy fuerte. Así seguimos hasta que un día, viendo alguna película, precisamente llamada El Duende Maldito, ella me dijo que lo que veía era muy parecido, aunque más pequeño. Esto me inquietó bastante, y lo único que se me ocurrió fue grabarle canciones que hablaran de Dios y cosas por el estilo, aunque para este momento también seguía un poco escéptica. Tiempo después, ella se fue a pasar un fin de semana con una de nuestras tías. Creí que al fin era mi oportunidad de dormir en su cama, y así lo hice. Pero algo me despertó en la madrugada. Cuando alcancé a notar la hora, vi que eran las 3:30. Comencé a sentir que brincaban en la cama, que jalaban las cobijas, y después escuché un susurro. Cristina. Que así se llama a mi hermana. De momento levanté un poco la cabeza. Solo vi unos pequeños ojos rojos brillantes, y lo único que atinaba a decir fue: no soy Cristina, soy Carolina, volviéndome a cubrir con las cobijas durante ese día. Después, cuando decidí contarle a mi mamá, ella ya no me creyó. Pensaba que también estaba loca como mi hermana. Le platiqué lo ocurrido y, como se imaginarán, siguió sin creerme. Nuevamente pasó algún tiempo y adoptamos un gato, coincidiendo con la película, pues en ella vi que protegían a sus dueños. Ya a los 17 años, me hice novia de un muchacho. Entre plática y plática, me dijo que mi hermana tenía un duende, pero que no era de aquellos traviesos, de aquellos que quería su alma. Él venía de una familia donde ese tipo de dones eran algo comunes. Él y su familia fueron quienes nos ayudaron a llevárselo, porque ya para ese tiempo mi hermana y yo amanecíamos golpeadas, con rasguños, y nuestra gatita había veces en las que no se podía mover ni siquiera comer. Nos dijo que era normal porque la gata siempre nos protegía. Ella y yo le estorbábamos a aquello que aquejaba a mi hermana, por eso es que nos lastimaba, pese a que no era aparentemente nada malo. Actualmente tengo 32 años. Mi hermana ahora ayuda a las personas que son atormentadas con sucesos relacionados a los de ella. Cuando un familiar estaba en cama ya desahuciado, no podía irse. Tenía miedo a la muerte. Entonces estuvieron orando y cantando algunos himnos hasta que poco a poco su vida se fue apagando. Teníamos cámaras de vigilancia en la entrada y por el monitor se alcanzó a notar un camino de luz. Este se encendía e iluminando junto con una mariposa que revoloteaba. Cuando dio el último suspiro, la luz se desvaneció y la mariposa simplemente voló. De ahí, lo que comenté con un familiar que no podía bajar las piernas y cerrar la boca hasta que su esposo le habló al oído. Lentamente fue acomodando su cuerpo y su cara dio un reflejo de paz. Cuando llegó la funeraria y la metieron a la caja, los perros de la colonia aullaron muchísimo. Estos aullidos duraron en lo que la caja de la funeraria salía de la casa, la subían a la camioneta fúnebre y de ahí en adelante todo se quedó en silencio, un silencio raro, sin pájaros, sin ruido alguno. Ya al día siguiente eran las 9 de la mañana y sin darnos cuenta se nos acercó una anciana que nos dijo: la muerte al fin ha partido de este lugar. Comunidad macabra, es un placer que me hayan acompañado nuevamente y recuerden que si es la primera vez que vienen de visita, se suscriban e igualmente, de ser posible, compartan sus experiencias paranormales, pues aquí el micrófono siempre estará abierto para darle voz. Sin más por el momento me despido, esperando nuevamente reencontrarnos y de este modo sigan enriqueciendo este espacio con sus experiencias. Además, aprovechando lo sucedido hace unos días en el centro y sur de México, son momentos difíciles y a pesar de todo esto, debemos seguir con fortaleza, pues las circunstancias son muy difíciles aún, pero recuerden que unidos ante la pandemia y ante muchos desastres naturales que puedan provenirse, debemos estar unidos y solamente unidos notaremos la diferencia.
estén en las noches de terror y recuerden que este espacio es para todos ustedes. Hasta pronto y que estén muy bien. ¡Cállense! ¡Cállense! Por favor! ¡Tranquilícense! No pasa nada, así está hecho este edificio. Para que se separe así en cuatro. ¿Dónde estamos? Sí, ya me tocó.